Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los elementos que uno puede sumar en esta noche para tomar de referencia lo que es una posición hasta ahora irreductible del propio Fondo Monetario Internacional, que déjeme decirle algo, es prácticamente un complot, porque también está la oposición política en este momento, casi uno podría decir, empujando a una situación realmente, yo digo, desastrosa en términos de lo financiero y de lo que eso puede llegar a provocar en un futuro cercano. ¿Cuál es el dato fundamental del día de hoy? ¿Cuál es el que abona algo que venimos sosteniendo, que es que el propio Fondo Monetario potencialmente no quiere cerrar con este gobierno un acuerdo, por lo menos no un acuerdo que le permita crecer a la Argentina y que le permita al gobierno, bueno, acumular políticamente para presentarse en las próximas elecciones y tener reales chances de ganar justamente en esa contienda? El dato fundamental que aparece en el día de hoy y que casi desnuda la posición del Fondo Monetario es ni más ni menos que uno va a decir un salto, una suba, casi una especie de corrección que el propio Fondo Monetario hace de la proyección de crecimiento de la Argentina para este año. El fondo tenía, hasta hace algunas semanas nada más, una proyección de crecimiento para este año del 2,5% en todo el año. Veníamos de crecer el 10% el año pasado, 2,5% dice el Fondo Monetario para este año. Pero claro, de a pronto, cuando se empiezan a revisar los números y está clarísimo de que esto es así, el propio Fondo Monetario se entera, se da cuenta de que el contraste con respecto a lo que la Argentina va a terminar creciendo como mínimo ya está desfasado y entonces se apura y hace un pequeño ajuste. Y esto lo refleja Ámbito Financiero en el día de hoy con este artículo. El FMI mejoró su pronóstico de crecimiento para la Argentina, calcula 3%, 3 puntos porcentuales en el 2022. Se observa una mejora de 0,5%, es decir, 0,5 puntos porcentuales, tanto para 2022 como también para el 2023 con relación a las estimaciones que realizara el propio fondo en su informe anterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que miraron los números y dijeron, bueno, vamos a ir haciendo alguna corrección porque probablemente la Argentina va a crecer más en el 2022. Y nosotros tenemos que acercarnos a lo que es un diagnóstico relativamente cercano. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente el propio fondo está negociando con la Argentina. Ahora la pregunta es, escúcheme bien, si el fondo estima que la Argentina va a crecer más, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que todas las actividades que está llevando adelante la Argentina le van a generar mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de creación de riqueza. Cuando el país crea riqueza, los gobiernos en general recaudan más, tienen más ingresos. Por ende, si el propio Fondo Monetario le está pidiendo a la Argentina un ajuste importante, si ellos ven y revisan la cifra y ahora estiman que la Argentina va a crecer más, ¿cuál debiera ser la actitud del Fondo Monetario en la negociación? Sencillamente decirle a Martín Guzmán, del ajuste que yo te estoy proponiendo hacer en un determinado plazo, bueno, ahora lo bajo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario que hagas tanto ajuste, toda vez que vas a tener más ingresos, porque lo que estoy viendo es que estás creciendo más a lo que yo estimaba. ¿Se entiende? Es algo totalmente sencillo. La Argentina tendría más recursos y menos necesidad supuesta de hacer un ajuste más importante, que es lo que el fondo le pide a la Argentina y lo que Guzmán quiere estirar en el plazo y reducir en el monto. Esto no está pasando. Si uno hablaba hoy con los negociadores de la Argentina, lo que se está viendo del otro lado es una dureza que en general uno puede vislumbrar que tiene un origen político y no un origen técnico, que es de donde salen estos datos. A partir de ahí uno puede ir hilvanando lo que podrían ser determinados aspectos que de alguna manera abonan la hipótesis de que acá hay una especie de complot para que la Argentina haga un ajuste. Yo sé que usted me va a decir, mire Guarino, la verdad es que me he cansado de ver a la oposición política adherir al mandato del Fondo Monetario, adherir a esa cuestión casi cristiana donde el deudor tiene que acercarse y decir, imponeme lo que quieras, acreedor. Si acá hay una asimetría total y si el culpable de ser un deudor soy yo, ¿no? Esto es lo que muchas veces uno ve y lo que huele en determinados fragmentos, parrafadas que se mandan los periodistas que adhieren a la oposición política y que por supuesto también adhieren a la línea dura del Fondo Monetario Internacional. Ahora, déjeme repasar rápidamente por qué acá hay un complot para el ajuste. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que tenemos que marcar es cuántas veces el propio Fondo Monetario pasó por encima de todos los estatutos
de todas las reglas escritas y no escritas. Y por supuesto vamos a ir a un detalle rapidísimo, señor director, voy a ir rápido, me acerco. Bueno, el número 1, irregularidades y violaciones regulatorias del Fondo Monetario. Número 1, un acuerdo stand-by. El acuerdo stand-by que cerró con el gobierno de Macri fue 57.000 millones de dólares. ¿Cuál era el monto máximo que podía pedir la Argentina? Hasta 145% de lo que es la cuota de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. ¿A cuánto equivalía esto? A 4.460 millones de dólares. De 57.000 a 4.460. ¿Cuál es la distancia? Bueno, enorme, por cierto. ¿En cuánto se excedió el Fondo Monetario? 1.100%. Algo que estaba escrito lo pasó por encima y además lo multiplicó por 1.000. Por si fuera poco. Número 2 de las irregularidades, el monto del préstamo. El Fondo Monetario tiene prohibido prestarle a un país más del 50% del equivalente de lo que es su cartera. En el caso de la Argentina de Macri, le prestó 60% de su capacidad crediticia. Por normativa, lo ponemos ahí, el fondo puede asistir a los países, pero no puede exceder el 50%. Vemos la que viene. Vamos rápido, porque la verdad que digo, hay para ser dulce, como se suele decir habitualmente, en estas irregularidades. El FMI acordó prestarle al gobierno de Macri cuando los propios técnicos del fondo, este es un punto que no es repasado habitualmente, pero los propios técnicos del fondo venían a la Argentina, miraban los números, miraban el programa económico y ¿saben qué decían? Decían esto, que no se entiende nada, pero que claramente para nosotros lo vamos a entender. Es de baja probabilidad de ser sustentable en el tiempo. ¿Qué? La promesa de un repago del préstamo. Venían los técnicos del fondo y le decían, mire, la verdad, ¿a quiénes le decían? Bueno, a la conducción del Fondo Monetario, le decían a Christine Lagarde, mire, Christine, la verdad que lo que estamos viendo es que estos números son impagables en función de lo que es el programa económico que tiene Mauricio Macri. Y sin embargo, el Fondo Monetario hacía la vista gorda, tiraba los papeles para un costado y seguía haciendo desembolsos. Número 4, irregularidades. El FMI recomendaba primero la reestructuración de la deuda privada antes de un préstamo. ¿Qué significa esto? Que en un país, en las condiciones en las cuales la Argentina le había pedido el préstamo a cualquier otro país del planeta, y esto está en el registro histórico del pedido de los préstamos al Fondo Monetario, lo que le decía el fondo es, bueno, a ver, vos tenés un problema, no podés pagar tu deuda, tenés un problema de lo que son tus cuentas públicas. Bueno, lo primero que tenés que hacer es la deuda que tenés, tomadas con el sector privado, con fondos de inversión, reestructurala. Y una vez que la reestructuraste, le sacaste la crema o lo que se llama habitualmente esa especie de lo que el mercado ya descuenta que no le vas a pagar. Bueno, a partir de ahí vemos bien cuánto necesitas y yo te presto. No te voy a prestar de más cuando podés hacer una reestructuración. No lo hizo con el gobierno de Macri. De hecho, el gobierno que tuvo que reestructurar la deuda es el gobierno de Alberto Fernández. Es el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué quiere decir? Dejó para el gobierno que venía después, eventualmente, la posibilidad de hacer la reestructuración. Y vemos la última, señor director, porque me parece que acá hay un dato que es fundamental, los desembolsos. Cuando, bueno, por estatuto, por el artículo 4, el artículo 6 en este caso, el 4 es el de la revisión, el 6 lo que dice es esto. Si yo soy el Fondo Monetario y te estoy inyectando dólares, mostrame que los dólares que te estoy poniendo, que te estoy llevando, no se van por una canaleta, no se te están yendo en lo que se llama la fuga, que es la salida de recursos donde habitualmente se cambia la moneda local por dólares y esos dólares se sacan del sistema financiero, se guardan abajo de un colchón, se meten en una caja de seguridad o se llevan al exterior. Bueno, esto que es, yo le diría, casi constitutivo del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario nace en la posguerra justamente para darle dólares a los países que se quedan sin dólares, por ejemplo, para hacer comercio internacional. Bueno, esto no lo hizo. Y entonces uno se cansa de ver cómo el propio fondo pasó por encima de todas las regulaciones, escritas y no escritas, y hoy asume una posición de dureza, hoy asume casi uno podría decir una especie de efigie de una organización respetable. ¿Ante quién? Bueno, ante un gobierno nacional y popular que lo que busca es, de alguna manera, acercar posiciones para pagarle un préstamo que no tomó. Y acá, por eso digo, hay tantas contradicciones que se marcan que realmente son lamentables. Ahora, ¿por qué yo hablo de complot para ir cerrando este comentario? Bueno, porque no solamente el Fondo Monetario es el que hoy le exige a la Argentina un ajuste cuando pasó por alto todo esto que estábamos revisando, también la oposición política.
también quienes forman parte de lo que se llama el establishment financiero argentino. Y usted me va a decir, bueno, pero muchas veces ese establishment le marca a la Argentina cuestiones que son centrales y que por ahí el gobierno no quiere ver. Como por ejemplo, las cuestiones de crecimiento económico. Claro, y usted me va a decir, bueno, fíjese, Guarino, que el año pasado el establishment, las consultoras privadas en la Argentina le marcaban al gobierno que no iba a crecer mucho. ¿Cuáles eran los pronósticos en ese momento? ¿Cómo era lo que se le señalaba al gobierno argentino en función del plan económico que había desplegado a la salida de la pandemia y de alguna forma ya entrando casi en la negociación con el Fondo Monetario? Bueno, esto que usted va a ver en pantalla. Estos eran los pronósticos para el año 2021 que todas estas consultoras habían lanzado. A ver, señor director, fíjese. Bueno, promedio de estimaciones de crecimiento para el año pasado, 4,7%. Y usted va a tener allí, bueno, una cantidad de consultoras que son relevadas habitualmente por el Banco Central y que de alguna manera son tomadas en cuenta y que muchas veces son repetidas por los periodistas, son levantadas por los diarios. Yo digo, hay que levantarlo todo, hay que llevarlo todo a los ojos del lector, a los ojos de aquel que quiera analizar la realidad. Pero está claro, no le llama mucho la atención que después de todos estos números, a ver, lo vemos de vuelta, señor director, fíjese, ¿no? 4,7, 6,5, 1,7, 3,6, 5,6, 5,5, todos esos números, después la Argentina termine creciendo 10%, prácticamente el doble de lo que calculó casi la totalidad de los analistas que forman parte del establishment y que de alguna manera se supone que son los más escuchados en la Argentina. ¿No le parece raro que la Argentina haya crecido casi 10 puntos porcentuales el año pasado y que todas estas consultoras hayan dado un pronóstico que está casi al 50%? ¿Es error, es omisión, o es mala intención, o es intentar influir en un gobierno que pareciera que tiene que recortar las alas a la vez que está negociando con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuánto de todo esto termina existiendo? Mire, le voy a dar más información porque me parece que es importante. Y porque además está de lleno, casi uno podría decir, en la discusión política. Es cómo le está yendo a la Argentina, cómo está implementando un plan económico la Argentina, cuáles son los números que tienen las cuentas, cómo resultó finalmente el año pasado en algunas de las cuestiones centrales. Y usted se va a sorprender conmigo porque uno se cansa de escuchar que a la Argentina le está yendo realmente mal, que las tormentas de alguna manera se desatan una y otra vez sobre todos nosotros. Yo no digo que la estemos pasando bien, no digo que en la Argentina no haya una cantidad y niveles enormes de pobreza e indigencia, que es un problema y que el gobierno debe solucionar de una forma prácticamente, urgente. Pero lo cierto es que si uno mira los fierros de la economía, si uno mira la macroeconomía, que tiene que después que claramente distribuir mejor a lo que lo está haciendo, que tiene que tener un impacto en el consumo, pero si uno mira lo que son los motores de la economía, usted se va a sorprender conmigo. Despachos de cemento están en el récord histórico. Importaciones de bienes de capital están en el récord histórico. Bebidas, en lo que es el consumo, están en el récord histórico. Producción de gas, el punto más alto desde el año 2008. Refinación de petróleo, al menos el punto más alto desde 2011. Producción de petróleo, el punto más alto desde 2011. Y si usted mira del otro lado, usted va a ver que a pesar de que se habla de que las importaciones y las restricciones, estamos en el nivel más alto de bienes intermedios, maquinaria desde el 2011, producción de acero desde el 2014, metalmecánica desde 2014, producción automotriz desde 2016, molienda de soja desde 2016 y producción de caucho y plástico, y hay mucho más, muy por encima de los niveles que se tenían desde 2017. No estamos comparando con la pandemia. Estamos comparando contra años anteriores, estamos comparando directamente contra lo que podrían ser los 4 años del mandato del expresidente Macri. Por eso cuando uno piensa en la solución, cuando uno piensa en la actitud que debe tomar el gobierno argentino ante esta negociación con el Fondo Monetario, donde aparecen cucos por todos lados, aparecen ogros que nos quieren decir, mira, la Argentina está mal, le está yendo mal, lo que está haciendo está terrible. Bueno, cuando aparece todo eso, yo creo que ahí es donde hay que tomar como referencia quiénes fueron y cómo hicieron para llevar a la Argentina a esta situación. Y la salida, ¿sabe qué? La salida es extraordinaria. Debe ser y debe tomar un camino extraordinario, como lo dice el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. Escúchelo. El principal problema que nos dejó el gobierno Macri, que es la deuda externa insostenible. Entonces, lo que vos mencionabas de una mala negociación,
implicaría que la posibilidad de resolver esta cuestión tiene que estar vinculada a poder seguir creciendo y poder seguir desarrollando las políticas públicas que necesita la Argentina en este momento para recuperar de todo lo que perdió en los últimos 6 años, producto de las políticas del gobierno anterior y de la pandemia. Entonces creo que el planteo que está haciendo el gobierno nacional es completamente coherente, consistente y está poniendo por delante las necesidades del pueblo argentino. Es un préstamo totalmente extraordinario que debería resolverse de una manera extraordinaria. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos que tiene que tener la negociación que obedezcan a un carácter extraordinario? Y ahí me parece que hay parte de la respuesta. Y me parece que el gobierno, en este caso, por lo menos en esta instancia, lo entendió que este es el momento para negociar. Lo tenemos con nosotros.